Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos al cuarto taller de liderazgo. Muy bienvenidos. Me gustaría empezar con una historia sobre Nelson Mandela, que es uno de los mayores líderes que tuvo el siglo pasado, digámoslo así. Y es una historia muy linda cuando él se iba a la casa presidencial, iba a empezar su trabajo en la presidencia de Sudáfrica. Es una parte del discurso que les dio a las personas que trabajaban allí. Buenos días, gracias por venir, especialmente habiéndoles avisado con tan poca antelación. Es posible que algunos sepan quién soy yo. No he podido evitar ver los despachos vacíos cuando he llegado esta mañana y todas esas cajas. Claro está que si desean marcharse, están en su derecho. Si creen de corazón que no pueden trabajar con el nuevo gobierno, es preferible que nos dejen inmediatamente. Pero si están recogiendo sus cosas porque temen que la lengua, el color de la piel o el haber trabajado para otro gobierno los desacredita para trabajar aquí, quiero decirles que no hay nada que temer. El pasado es el pasado. Hay que mirar hacia el futuro. Necesitamos su ayuda. Queremos su ayuda. Y si deciden quedarse, estarán haciendo un gran servicio a su país. Lo único que les pido es que hagan su trabajo lo mejor que puedan y con buena voluntad. Yo les prometo hacer lo mismo. Si logramos hacer eso, nuestro país servirá de inspiración al mundo entero. Es muy lindo porque los estaba convocando a la gente a de verdad creer en él y mirar hacia el futuro, olvidar el pasado y mirar hacia el futuro. Y esa es una de las cosas más lindas y más poderosas que puede hacer un líder. Ahora, el buen liderazgo proviene del corazón. Hay que poner nuestros corazones en el negocio y nuestro negocio en el corazón. Esa es la idea. Ahora me gustaría recordar un poquito de las primeras charlas. En la primera charla, que se llamaba El valor del liderazgo, vimos que la capacidad del liderazgo es la que determina mi eficacia, ¿cierto? Soy tan eficaz como buen líder sea. Era el primer concepto. El segundo, hablábamos de cómo la verdadera medida del liderazgo es la influencia. O sea, en una palabra, liderazgo es influencia. En tercero, veíamos que el liderazgo es un proceso que se desarrolla diariamente y que debemos trabajar todos los días en función de mejorar ese liderazgo. Y por último, el cuarto concepto de la primera charla, veíamos que los líderes aportan valor es por medio del servicio. O sea, nuestra función como líderes es servir a los demás. Eso era en la primera charla. En la segunda charla, en donde vimos el líder como estratega, nos concentramos también en 4 conceptos bien importantes. Y el primero era, cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita un líder que marque la ruta. Hablábamos de la confianza, que es lo más importante del liderazgo, que no debemos defraudar la conciencia de la gente, la confianza de la gente, porque perdemos el liderazgo. Hablábamos de cómo la actividad no necesariamente aporta el logro y que había que tener prioridades. Y hablábamos de que cuando ser líder es tan importante como qué hacer y cómo hacerlo. O sea, la importancia de actuar en el momento oportuno. La semana pasada vimos el poder del líder. Y en el poder del líder veíamos que por naturaleza las personas siguen al líder más fuerte. Hablábamos de que solo los líderes que son verdaderamente firmes otorgan poder a los demás. Hablábamos de que la gente apoya primero al líder y luego su causa. Y por último hablábamos que el empuje era el mejor amigo del líder y que debíamos crear esa atracción. Y que ya una vez creando esa atracción era más fácil mantener la bola rodando. Esta semana nos vamos a concentrar en el círculo del líder. Y en el círculo del líder vamos a mirar estos 4 conceptos. El primero es que
Normalmente atraemos a las personas que son como nosotros. Así como los atraemos en la vida, también las atraemos en el liderazgo. El segundo concepto habla que los líderes llegan al corazón de las personas antes de pedir su mano o antes de pedir ayuda. El tercero es que el potencial de un líder lo determinan las personas que están alrededor, lo que llamamos su círculo íntimo. Y el cuarto es que las personas hacemos lo que vemos, o sea, la gente hace lo que ve y normalmente hace lo que ve hacer a su líder. Estos son los 4 conceptos en los que nos vamos a centrar hoy. Entonces, en el primer concepto, que habla de que se atrae a quien es como uno mismo, o sea, atraemos a personas que son como nosotros, yo los quisiera invitar a reflexionar sobre algo. Mirar las personas en su vida, personas que son cercanas, no necesariamente familiares, pero sí personas que ustedes han escogido, o sea, de pronto el esposo o la esposa, o los amigos más íntimos, las personas más cercanas a ustedes. Y de esas personas identificar algunas características, ¿cierto? Mirar de esas personas que están cerca de ustedes, mirar cosas que a ustedes les gustan o características de esa persona, puede ser que les gusten o que les disgusten, pero miren características de esas personas, observen especialmente las personas más cercanas a ustedes y las personas que podríamos decirse que más quieren, y observen sus características, 2 o 3 cosas por cada persona. Les voy a dar un momento para que piensen y enseguida les explico por qué. Si observaron esas personas, miraron esas personas cercanas a ustedes, les voy a invitar a hacer una pregunta. ¿Qué me reflejan esas personas de mí? Tanto en lo que me gusta de ellas como en lo que no me gusta. Porque solemos atraer a personas que son parecidas a nosotros. Y esa es la primera reflexión. Porque yo dentro de mi liderazgo voy a tener que considerar que la mayor parte de las personas que yo voy a estar atrayendo a mi vida son personas que son similares a mí, digámoslo de alguna manera. Y las cosas en las que veo que esas personas son similares son, primero, en la generación. O sea, normalmente estamos atrayendo a nosotros personas que son más o menos de nuestra misma edad. La segunda, en la actitud. Si yo soy positivo, normalmente atraigo personas que también son positivos. Si soy más negativo, normalmente atraigo a mi vida también personas que son más negativas. Y la actitud es importantísima, sobre todo porque es muy contagiosa. La actitud es lo que más se contagia. También atraigo hacia mí las personas que tienen un trasfondo similar. Digamos, un background por ejemplo, si soy ganadero, me veo cerquita con personas que tienen, por ejemplo, la misma profesión, que tienen una historia similar. Lo que es el trasfondo de mi vida, estoy atrayendo a mi vida personas que tienen un trasfondo muy similar al mío. También atraigo personas que tienen valores similares, de acuerdo a mis valores. Si yo tengo valores de honestidad, de disciplina, de todos los valores, de las cosas que para mí son importantes, yo voy a estar atrayendo hacia mí personas que tienen unos valores muy similares. La energía. Y en la energía es muy importante, porque la energía es como el ritmo de andar. Hay personas que son supremamente rápidas y todo es así, y hay personas que son más lentas. Entonces, cuando yo, por ejemplo, soy supremamente ágil, supremamente rápido, todo tengo que estarlo haciendo ya, y encuentro a una persona que es muy lenta, eso causa mucho conflicto normalmente, entonces hay que saberlo manejar. Pero sí voy a estar atrayendo hacia mí normalmente personas que tienen una energía muy similar. También el talento, personas que tengan un talento parecido. Y la capacidad de liderazgo. Voy a atraer hacia mí personas que tengan una capacidad de liderazgo muy similar a la mía. Normalmente es un poquito menor, si yo soy el líder, normalmente las personas que atraigo son personas que tienen un nivel de liderazgo muy parecido, pero digamos que yo tengo un nivel de liderazgo 8, no voy a estar atrayendo a personas que tienen un nivel de liderazgo 1 o 2, sino normalmente 6 o 7, o sea, algo que esté cerca de mí.
que es lo natural. ¿Por qué es tan importante este primer concepto? Porque cuando nosotros, especialmente en una organización, necesitamos formar un equipo de trabajo importante, debemos considerar que las personas que naturalmente vamos a traer son personas muy similares a nosotros. Entonces debemos considerar que otro tipo de personas vamos a buscar más deliberadamente, que posiblemente no las atraigamos de forma natural porque no son similares a nosotros o no son tan parecidas, pero que las necesitamos para que el equipo funcione bien. Entonces esa es una de las cosas más importantes que debe considerar el líder, especialmente cuando estamos hablando de una organización. Entonces yo tengo determinadas características y debo también buscar personas que son distintas a mí, que pueden tapar huecos que tenga mi personalidad. Entonces eso es supremamente importante considerarlo en esta primera parte y tener en cuenta, repito, que vamos a estar atrayendo hacia nosotros personas que son muy similares a nosotros. El segundo concepto que es importante, bastante importante, y que muchas veces lo damos por sentado y no lo consideramos de manera suficiente, y es un error enorme, y es que los líderes debemos llegar primero al corazón de las personas antes de pedirles la mano. O sea, yo tengo que tocar el corazón de las personas antes de pretender que las personas, digamos, se acojan a mi liderazgo o estén dispuestas a dejarse influir de mí, digámoslo así. Entonces, hay una frase que me gusta mucho, dice: hay líderes competentes. Al pararse frente a un pelotón, todo lo que ven es el pelotón. Pero los grandes líderes que se paran frente a un pelotón y ven a 44 individuos, cada uno de los cuales tiene aspiraciones, quiere vivir y quiere hacer el bien. Entonces, mientras un líder, digamos, normal, está viendo el pelotón entero, el líder que es excelente, que es gran líder, está viendo a cada persona. A cada una de las personas la está viendo y a cada una de las personas la está de alguna manera entendiendo. En esta parte de conexión me gustaría contarles a qué me refiero y de qué estoy tratando de compartir hoy con ustedes aquí, con la historia del presidente George Bush, el hijo, que tuvo dos periodos presidenciales. Desde el 20 de enero del 2001 hasta el 20 de enero del 2009, pero lo eligieron en el 2001 y en el 2005. En el 2001 mostró gran conexión y lo mostró el 11 de septiembre del 2001, cuando lo de las Torres Gemelas en los Estados Unidos. A los 3 días del acontecimiento de las Torres Gemelas, el presidente Bush fue personalmente a las torres. Estuvo conversando con las fuerzas de rescate, estuvo apoyando a la gente, estuvo cercano, los acompañó, incluso se veían las fotografías abrazando a uno de los bomberos y motivó muchísimo a la gente. Una frase muy famosa que se vio en todo el mundo fue: yo los escucho, el mundo entero los escucha, y las personas que destruyeron estos edificios nos escucharán pronto. O sea, él estuvo con la gente, estuvo presente y creó conexión. Y en realidad su primer periodo de gobierno fue muy bueno, porque tenía la confianza de la gente. Ahora vamos a ver la segunda parte. En el 31 de agosto de 2005, durante el huracán Katrina, que yo les había hablado en una charla pasada de él, que fue la tragedia de New Orleans, él era el presidente durante esa época. Cuando se declaró incidente de impacto nacional el huracán, él se demoró un día para reunirse con su gabinete y determinar cómo iniciar una fuerza de apoyo desde la Casa Blanca. O sea, se demoró un día. En lugar de visitar la ciudad personalmente, como había visitado 4 años antes o 5 años antes,
lo de las Torres Gemelas, solamente pasó en un helicóptero por la ciudad, pero no estuvo con su gente. Ni el presidente, o sea, ni George Bush, ni el alcalde, ni el gobernador se conectaron con la gente y se mostraron con la gente. O sea, las personas se sintieron abandonadas, se sintieron olvidadas y se les sintieron traicionadas por su presidente. Después de eso, él trató de ayudar. Él impulsó al Congreso a destinar ayuda para la reconstrucción y trató de ayudar de verdad, pero ya había perdido la confianza de la gente. En lo que respecta a trabajar con los demás, el corazón es lo primero. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque cuando un líder pierde la confianza de su gente, es muy difícil volverla a recuperar. Ahora, cuando mejor sea la relación y mejor sea la conexión entre los individuos, más posibilidades hay de que las personas nos apoyen y que sea bueno nuestro liderazgo. Entonces es supremamente importante tener en cuenta esto. Ahora, ¿cómo conectarse con las personas? Para conectarse con las personas hay algo importante aquí que no siempre lo tenemos en cuenta, y es que hay que conocernos a nosotros mismos, saber quién soy y tener confianza en mí. Para yo poder conectarme con las personas necesito conectarme conmigo mismo primero. O sea, la primera pregunta es, ¿qué tan bien me conozco? Porque si quiero ser un líder, ¿qué tan bien me conozco? La segunda, comunicarme. Cuando me esté comunicando con las personas, debo comunicarme de una manera auténtica y de una manera sincera. Debo ser yo mismo y debo hablar con honestidad. La autenticidad se refiere a ser yo mismo y la honestidad se refiere a decir la verdad. Esa es la segunda. Tercero, muy importante, conocer mi audiencia, saber a quién me estoy dirigiendo, y siempre que se pueda, porque el número de personas me lo permita, conocer a la gente. Los grandes líderes han conocido a la gente, han sabido con quién están trabajando y por lo menos su círculo íntimo lo conocen bien. Cuando son personas de un liderazgo muy alto, estamos hablando de presidentes o de personas así que tienen muchísimos seguidores, por lo menos a su círculo íntimo lo conocen muy bien. Es importante conocer la audiencia. Otra importantísima, que vamos más adelante a hablar nuevamente de ella, hay que vivir lo que se predica. Yo no puedo pretender como líder hacer una cosa y que mi gente haga otra. Ya lo han dicho muchos líderes del pasado, o sea, uno debe ser consistente y debe liderar con el ejemplo. Es como el padre que le dice a su hijo no fume y él con el cigarrillo en la mano. Eso no funciona. Nosotros los líderes, buenos líderes, debemos dar nuestro liderazgo desde el ejemplo. Buscar a los otros. ¿Qué es buscar a los otros? Yo no debo pretender que la gente venga a mí. Yo debo ir a la gente. Tratar yo como líder de identificarme con la gente, es decir, hablar su lenguaje, entender su idiosincrasia para poderles llegar al corazón. Es la responsabilidad del líder, no de sus seguidores, lograr llegar. O sea, debo ser yo el primero que me aproxime, debo ser yo el que me acerque a la gente y no esperar que la gente sea la que se acerque a mí. Y esto es supremamente importante. Otra cosa, el enfoque del líder debe estar en su gente, no en sí mismo. Yo me enfoco en las personas, en lo que las personas necesitan, en lo que va a ser de utilidad para ella. Como líder no puedo estar pensando en mí. Nosotros no podemos estar pensando en nosotros mismos como líderes. Debemos pensar en la gente. Y otra cosa importante también es ofrecer dirección y esperanza. Dirección y esperanza. Porque la mayoría de las veces, si yo soy el líder, es porque las personas que me están siguiendo no tienen todavía, sea por falta de experiencia o por personalidad, lo que sea, no tienen la capacidad
de ver lo que yo sí estoy viendo, no tienen la capacidad de organizar lo que yo sí estoy organizando. Ellos no ven las cosas de la misma manera, o sea, necesitan confiar en mí y que sea yo el que les dé la esperanza. Por eso me están siguiendo, porque yo tengo algo o veo algo que ellos aún no han visto. Acuérdense que es importantísimo en el líder que las personas confíen en él. Entonces, eso es lo más importante en esta segunda parte, de entender cuál es el papel mío como líder en ese tocar el corazón de las personas primero para luego que ellas me extienden la mano. Y yo aquí quisiera que nos hiciéramos algunas preguntas. ¿Cómo describo mi personalidad? O sea, ¿cómo describirías tu personalidad? En esta parte de autoconocimiento, ¿cuál es tu punto fuerte en el carácter? ¿Cuál es el punto débil? ¿Qué aspectos positivos? ¿Qué aspectos negativos? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Cómo me comunico con los demás? Porque el relacionamiento y la comunicación son cruciales para un líder. Si yo ahí tengo huecos, tengo que mirar cómo estudio, en dónde me capacito, cómo mejoro, qué tengo que practicar, qué tengo que leer. Pero a nivel de comunicación y a nivel de relacionamiento es supremamente importante en un líder. Otra cosa también importante es aprender a caminar lentamente entre la gente, es decir, estar pensando en los demás, estar escuchando a los demás. Eso, en alguno de los puntos hablábamos de que yo no debo esperar que la gente venga a mí, sino yo ir a la gente. Entonces, estar pensando en mi gente, la gente que me sigue, o en el caso de un empresario, las personas que trabajan para él. ¿Cómo me acerco yo a ellos? ¿Cómo estoy al ritmo de ellos? ¿Y cómo los miro? ¿Cómo los ayudo? ¿Cómo los ayudo? Es supremamente importante. Recordemos que nuestro trabajo como líderes es especialmente, vamos a ser eficaces si logramos ser buenos comunicadores. Importantísimo, ser buenos comunicadores. Ahora, el tercer concepto que quiero compartir con ustedes es que el potencial de un líder lo determinan quien está más cerca de él. Y aquí hay un ejemplo muy simple que nos puede ayudar muchísimo, y es el caso de un presidente. ¿Qué es lo primero que hace el presidente? Elige sus ministros. Él elige sus ministros. ¿De qué depende el éxito de la presidencia? De la asertividad, de la inteligencia en elegir sus ministros. Elegir sus ministros. Supremamente importante, porque esos ministros son los que van a contribuir al éxito del presidente. Pensemos nosotros también. Como líderes debemos estar muy atentos a cuáles son las personas que vamos a tener como nuestro círculo íntimo, las personas que van a estar más cerca de nosotros en ese liderazgo, porque ellas van a ser cruciales para que ese liderazgo sea exitoso. Hay una frase muy linda de la Madre Teresa de Calcuta que se las voy a leer. Ella decía: usted puede hacer lo que yo no puedo hacer. Yo puedo hacer lo que usted no puede hacer. Juntos podemos hacer grandes cosas. Siempre hablando del trabajo en equipo. La voy a repetir. Usted puede hacer lo que yo no puedo hacer. Yo puedo hacer lo que usted no puede hacer. Juntos podemos hacer grandes cosas. Y creo que vale la pena escucharle, porque la Madre Teresa en algún momento del siglo XX fue la mujer más influyente sobre el planeta. En algún momento de su vida, ella fue la mujer más influyente sobre el planeta. O sea que creo que tiene algo que enseñarnos de liderazgo. Ahora, el líder encuentra grandeza en el grupo y él ayuda a los miembros del mismo a encontrarla en sí mismos. O sea, la función del líder: encontrar la grandeza del grupo, coger a estas personas y a cada una de ellas de alguna manera, pues suena un poco, digamos, administrar a cada una de las personas, aunque eso suena un poco
para que juntas trabajen en equipo y sacar lo mejor de cada una de ellas. Eso es la primera parte. Y la segunda también, ayudarlos a cada uno a sacar lo mejor de sí mismo, a encontrar lo mejor de sí mismo. Esas son dos cosas importantes del líder. En la cima hay mucha soledad. En la cima, mientras más arriba estemos, más solo está, más solo es. Entonces es por eso que los líderes requieren tanta fortaleza, requieren tanto poder interior, porque muchas veces se está muy solo. Las otras personas no alcanzan a entender qué estamos haciendo, hay incomprensiones, o sea, el trabajo de un líder no es fácil, nunca es fácil, pero vale la pena. Y el llamado de hoy y de todas estas charlas es invitarnos a ser mejores líderes, es precisamente por eso. Aunque no sea fácil, vale la pena. Especialmente porque el mundo en este momento necesita buenos líderes, personas de buen corazón, que estén por ayudar a los demás y que tengan esa capacidad de influir en los demás para que hagamos cosas buenas, por Colombia y por el mundo entero. Ahora, aquí hay un ejercicio que me gustaría invitarlos a hacer sobre precisamente esta ley del círculo íntimo. Y los invito a remitirse a su área familiar y coger una tarea familiar, algo que se haga en familia. Puede ser un mercado, una mudanza, un viaje, alguna clase, planear un matrimonio, algún evento familiar. Y mirar, podemos hacerlo en el pasado, o sea, recuerden de alguna de estas actividades, como les digo, sea el mercado, sea una mudanza, sea un viaje, y van a pensar en esa familia, por ejemplo, quién hace qué, o sea, cuando aquí se va a mercar, quién hace qué, cuando se va a preparar un evento, quién hace qué, cuando se va a preparar un viaje, quién hace qué, para que vamos mirando, digamos, ese círculo íntimo nuestro, de nuestra familia, cómo estamos interactuando. Eso nos puede ayudar muchísimo a entender quién es el líder en qué cosa y por qué. Y otra cosa importante del círculo íntimo que también los invito a considerar para ver lo importante que es la elección de ese círculo íntimo es mirar una situación de su pasado en donde triunfaron. Miremos una parte, algún acontecimiento en nuestra historia, en nuestra vida, que queríamos hacer algo y triunfamos. O sea, nos fue bien, era algo complejo, era algo difícil, era algo que requería, digamos, un esfuerzo, y triunfamos. Y la pregunta que les invito a hacerse es, ¿cómo contribuyeron esas personas a mi alrededor para que yo triunfara? ¿Cómo contribuyeron esas personas a mi alrededor para que yo triunfara? Porque sí me gustaría que empezáramos a entender de una manera práctica lo importante que son las personas a mi alrededor, en mis resultados, en mi satisfacción, prácticamente en mis resultados y en mi satisfacción personal, porque ellas están siempre contribuyendo. La segunda parte, podemos mirar algún fracaso, algo en la vida que no nos funcionó, que fue un error, considerémoslo como quiera. Y pensemos también cómo contribuyeron o cómo dejaron de contribuir las personas en mi alrededor para que yo tuviera, digamos, ese percance, ese fracaso, o que las cosas no pudieran darse. Es que es muy importante comprendamos que nunca estamos solos, que en realidad todas las personas a nuestro alrededor están influyendo en nosotros. En ocasiones somos muy el llanero solitario. Queremos hacerlo todos solitos, nos falta delegar, no confiamos lo suficiente en el trabajo de los demás, no les damos oportunidad de que muestren sus habilidades. Si no lo hacen tan bien hecho o no lo hacen de la manera como nosotros lo haríamos, de pronto no les damos la oportunidad de que nos ayuden.
Y delegar es supremamente importante. La delegación es una de las claves del liderazgo, porque uno delega, digamos, el trabajo, pero nunca delega la responsabilidad. Entonces yo de todas maneras sigo siendo responsable de lo que pongo a otros a hacer para mí. Entonces eso hace muchas veces que no deleguemos. O hacemos otras dos cosas. Una es que no delegamos, entonces lo tenemos que hacer nosotros solos. O muchas veces lo otro es que tiramos simplemente el balón. O sea, soltamos, no solamente delegamos, sino que soltamos. Pero no hacemos el suficiente seguimiento, especialmente cuando la persona todavía no tiene la madurez para respondernos de una manera más asertiva, y entonces como que soltamos la pelota. Entonces ninguno de esos dos extremos. La idea es la delegación, pero aquí es supremamente importante en este punto, digámoslo, del círculo íntimo, que entendamos que se necesita ese punto medio en que yo le doy a las personas la oportunidad delegándoles, pero que no las suelto, estoy supervisando, estoy mirando, los estoy dejando actuar, pero eso no quiere decir que yo suelte la responsabilidad. Y esto es supremamente importante. Ahora, les voy a leer algo con respecto al ciclismo, que es donde se ve muy fácilmente y de una manera muy, muy clara lo que significa este círculo íntimo. Este hombre dice: yo practico el ciclismo y sigo de cerca a los corredores de categoría mundial. En carreras de resistencia como el Tour de Francia, que el Tour de Francia digamos que es de lo más alto que hay en ciclismo, el ganador casi siempre es parte del equipo más fuerte. O sea, el que gana no es solamente él, es su equipo que está detrás de él también el que le ayuda a ganar. Este no es el primero en terminar todos los días, normalmente el ganador no gana todos los días, pero siempre se halla entre los primeros, siempre está entre los primeros, y eso hace que al final pueda ganar. Yo también he comprobado eso, dice el otro. He competido en un par de triatlones y puedo testificar que nado, ando en bicicleta y corro mejor el día de la carrera que los días de los entrenamientos. ¿Por qué? Porque el día de la carrera estoy rodeado de gente que nadan, que andan en bicicleta y que corren a un nivel más alto. Entonces ese nivel más alto de ellos me ayuda a mí. Esto es lo que quiero expresar con esto importante del círculo íntimo del líder. Esas personas que están a mi alrededor son las que me van a ayudar a que yo triunfe más. Y por eso es tan importante, y empezaba al principio de este punto con el presidente. Lo primero que hace el presidente siempre es escoger a sus ministros, porque de escoger esos ministros y que esos ministros sean lo suficientemente buenos, es que va a resultar su éxito como presidente. Ahora, voy a compartirles algunos aspectos importantes, bastante importantes, cuando estemos pensando en construir nuestro círculo íntimo, especialmente en el área, digamos, de la empresa. Y tiene gran influencia con los demás. Recordemos que el liderazgo es influencia. Entonces, cuando yo voy a elegir personas para mi círculo íntimo, debo considerar qué tan influyente es esta persona que estoy escogiendo. ¿Qué tan influyente es esta persona que estoy influyendo? La segunda, ¿qué le puede aportar al grupo? A alguien que pueda contrarrestar los puntos débiles del equipo. Es importante también, ¿qué puede aportar esta persona al grupo? Si estoy en una empresa, también muchas veces es muy importante asegurarme de que por lo menos una persona de mi círculo íntimo ocupe una posición estratégica dentro de la organización. Repito, que una persona de mi círculo íntimo ocupe una posición estratégica dentro de la organización. Otro punto importante, si estas personas que estoy influyendo impacta positivamente a los otros miembros del círculo íntimo. Recordemos que ese círculo íntimo yo debo ponerlo a trabajar como un equipo. Entonces es importante
Pensar en que estas personas se impacten positivamente entre ellas y actúen y creen sinergia. Y la última, que añadan valor al líder y a la organización. Personas que añadan valor al líder y a la organización. Y para entender este concepto les voy a leer un poema de Ella Wheeler-Wilcox. Ella dice: hay dos tipos de personas en la tierra hoy. Solo dos tipos. No más, digo yo. Dos tipos. No son los buenos y los malos, pues se sabe bien que los buenos son mitad malos y los malos mitad buenos. No. Los dos tipos de personas a los que me refiero son los que se levantan y saben animar a otros, y los que se inclinan y se apoyan en otros. Entonces la invitación es a asegurarnos de que reunamos en este círculo íntimo solo a personas que levanten y sepan animar a los demás. Los individuos que pueden levantar a otros y elevar la moral en una organización son muy valiosos y siempre serán una tremenda adquisición en el círculo íntimo del líder. Lo voy a repetir. Los individuos que pueden levantar a otros, animar a otros, elevar la moral de una organización son muy valiosos y siempre serán una tremenda adquisición en el círculo íntimo del líder. ¿Cuál es la recomendación? Contratar al mejor personal que pueda encontrar, desarrollarlo y luego delegarle. Ahora, para este círculo íntimo es importante pensar y considerar. ¿Sabe usted cuáles son los miembros de su círculo íntimo? Es lo primero que debemos preguntarnos. ¿Quiénes son los miembros de mi círculo íntimo? Los buenos círculos íntimos no se unen por accidente. O sea, normalmente un equipo bueno es unido de una manera deliberada por alguien que ha pensado que cada uno de los miembros contribuya a lo que debe contribuir, que sean personas que entre ellos se ayuden, que den lo mejor, que sepan cómo interactuar unos con otros, que sepan apoyarse, que sepan animarse y que se cubran las espaldas. Importante que se cubran las espaldas. Como en las películas, cuando uno ve que son dos o tres y son atacados por muchos, ¿qué hacen? Se ponen uno cubriendo la espalda del otro, se hace como en un círculo, de manera que queden todos viéndose y ellos queden unos cubriéndose las espaldas de los otros para poder defenderse. Aquí es igual en este círculo íntimo, que unos le cuiden las espaldas a los otros. Y por último, el cuarto concepto, que es supremamente importante, que ya lo hemos tocado en las otras charlas, es que las personas hacemos lo que vemos, la gente hace lo que ve. Y normalmente cuando uno tiene un líder, cuando uno está siguiendo a alguien, cuando uno está permitiendo que alguien lo influya en uno hace lo que ve hacer a la persona. Entonces yo como líder tengo que tener mucho cuidado, porque lo que mis seguidores van a hacer es lo que yo hago, no lo que yo les digo. Y ahí vemos el ejemplo del padre, por ejemplo, que le dice a su hijo no haga esto y él lo hace. Entonces, un padre que le enseña a su hijo que hay que ser honesto y llega al supermercado y la cajera le devuelve más plata de lo normal y se queda callado con la plata en lugar de devolverla. Entonces el muchachito, el hijo, no va a hacer lo que el papá le dice, va a hacer lo que el papá hace. Y el día de mañana de pronto va a estar tentado a no ser tan honesto, porque lo que vio en su papá fue falta de honestidad. Ahora, no hay palabra escrita o verbal, esto es muy lindo, no hay palabra escrita o ruego verbal que le enseñe a nuestra juventud lo que debería ser. Miren, repito, no hay palabra escrita o ruego verbal que le enseñe a nuestra juventud lo que debería ser. Tampoco todos los libros de todos los estantes, sino
lo que los maestros son. Eso es lo que la juventud aprende. Lo que la juventud aprende es lo que sus maestros le enseñan. ¿Y quiénes son los maestros de la juventud? ¿Quiénes somos los maestros de la juventud? Los profesores, los padres, los abuelos, los gobernantes, todas las personas. Estos muchachos nos están viendo y nos están copiando, pero no nos están viendo ni nos están copiando lo que les estamos diciendo. Están haciendo, nos están viendo y nos están copiando lo que nosotros estamos haciendo. Nuestra responsabilidad como padres de familia, como profesores, como gobernantes, como empresarios, como emprendedores, es enseñar con el ejemplo. Enseñar con el ejemplo. Y les voy a contar una historia. El comandante Dick Winters recibió la medalla de la Cruz por un servicio distinguido y fue considerado por los hombres como el mejor líder de combate de la Segunda Guerra Mundial. Ojo pues, el mejor líder de combate de la Segunda Guerra Mundial. Cada vez que sus tropas tenían que atacar una posición enemiga, Winters se encontraba al frente dirigiendo a sus hombres. Ahora, ¿qué es la compañía Easy? ¿Qué es la compañía que él dirigía? Fue uno de los patrulleros de la compañía 101, la compañía Easy fue una de las patrullas que peleó durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿qué es el día D? Les estoy explicando este concepto para cuando les lea puedan entender. El día D, término usado genéricamente por los militares aliados en la Segunda Guerra Mundial para indicar el día en el que se ejecutó un ataque o una operación de combate. Históricamente, se utiliza el término día D para referirse al 6 de junio de 1944 en la Segunda Guerra Mundial, día en el que comenzó a ejecutarse la denominada Operación Overlord. Dicha operación consistía en llevar a cabo un gran desembarco en las playas de Normandía como estrategia para abrir un nuevo frente en la Europa occidental y reducir el dominio alemán. Eso fue el día D. Ahora, uno de los incidentes más notables de Winters, de este comandante que les hablo, que demuestra cómo predicar con el ejemplo, ocurrió poco después del día D. Camino de Carentan, un pueblo que la compañía Easy tenía que rescatar de los alemanes. Cuando los patrulleros americanos bajo su mando se acercaban al pueblo, fueron recibidos por las ametralladoras alemanas. Todos se retiraron a las trincheras que había al lado del camino y no querían moverse. Pero si se quedaban allí, todos iban a morir. Winters intentó animarlos, convencerlos de que se movieran, hasta los pateaba. Saltaba de una trinchera a otra tratando de convencerlos, pero finalmente se levantó, se situó en medio del camino y les gritó a sus hombres que se movieran. Todos lo hicieron y así juntos conquistaron el pueblo. Él se movió primero, él dio ejemplo, se puso de bala de cañón para poder guiar así a sus hombres. Así resume él mismo su trabajo. Les voy a explicar cómo resume él su trabajo. Dice: puede que no haya sido el mejor comandante de la guerra, pero siempre lo intenté. Mis hombres necesitaban que yo analizara cuidadosamente cada situación. Recuerden que un líder es capaz de ver lo que todavía los demás no pueden ver. Entonces él dice: caía sobre mí la responsabilidad de analizar cada situación. Los grandes líderes siempre personifican dos cualidades que son aparentemente contradictorias. Son visionarios. Miren que Winters lo decía: mis hombres necesitaban que yo mirara qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Entonces las dos cualidades aparentemente contradictorias son que son visionarios y también son muy prácticos. ¿Qué pasa con su visión? Su visión les permite ver más allá.
ver lo que se aproxima, ver lo que debe hacerse. Poseen la respuesta de estas preguntas, el por qué, el qué y el cómo. La misión, o sea, los líderes tienen su misión clara y esto les provee un propósito para responder a la pregunta ¿por qué? O sea, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es el propósito? Segundo, los líderes tienen una idea clara, una imagen clara, y esto les permite responder a la pregunta ¿qué? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Y el tercero, la estrategia provee un plan para responder a la pregunta ¿cómo? Entonces ellos no solamente saben por qué van a hacer las cosas, saben qué es lo que van a hacer y saben cómo van a hacerlo. Entonces nosotros como líderes necesitamos en cada situación, y mientras más grande sea la situación a la que nos enfrentamos más, necesitamos saber el porqué de las cosas, qué es lo que hay que hacer y cómo vamos a hacerlo, porque ese es el trabajo del líder. Ahora, por otro lado, son lo suficientemente prácticos como para saber, porque no podemos quedarnos en la visión, son lo suficientemente prácticos para saber que una visión sin acción no llega a ninguna parte. Así que se responsabilizan de la acción de sus seguidores. O sea, el líder no solamente ve, hace estrategia, sino que adicionalmente tiene la responsabilidad de mover a su gente, de hacer que las cosas se hagan. La responsabilidad del líder es lograr que su gente haga las cosas, mover a su gente. El ejemplo eficaz del líder es hacer que esa idea buena y brillante cobre vida por la acción de las personas. Ahora, los líderes predican con el ejemplo. ¿Por qué? Porque los seguidores observan lo que se hace. Los seguidores pueden dudar, ojo a estas palabras, los seguidores pueden dudar de lo que sus líderes dicen. Ellos de pronto pueden dudar de lo que sus líderes dicen, pero por lo general sí creen lo que su líder hace. Entonces los seguidores observan lo que hace y creen en eso que está haciendo. Por eso es que lideramos con el ejemplo. Lo segundo, es más fácil, esta me encanta porque es cierta, es más fácil enseñar lo que es correcto que hacerlo. Una cosa es decir, no coma azúcar, y otra cosa es no comer azúcar. Una cosa es decir, diga la verdad, y otra cosa es decir la verdad. Una cosa es decir lo que es correcto y otra cosa es hacer lo que es correcto. Y es mucho más difícil hacer lo correcto. Sobre todo porque muchas veces requiere sacrificio. Tercero, debemos siempre pensar en que los que necesitamos empezar el cambio somos nosotros. Gandhi lo decía, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, nosotros como líderes siempre debemos pensar en cambiar nosotros mismos antes de pedirle a los demás que cambien. Todo lo que queramos ver en nuestros seguidores, debemos ser nosotros ejemplo de ello. Y eso no siempre es fácil, porque dirigirse a uno mismo es lo más difícil. Dirigirme yo, disciplinarme yo, hacer las cosas yo, es lo más difícil. Y el cuarto, el regalo más valioso que se puede dar a los demás es un buen ejemplo. El regalo más valioso que se puede dar a los demás es un buen ejemplo. Ahora vamos a analizar un poquito esta ley del liderazgo, cómo estamos. Y los invito a hacer un pequeño análisis del carácter. En alguna de las charlas hablábamos del carácter y hablábamos de que un carácter fuerte es lo más importante que puede tener un líder, porque el carácter es el que lo va a mantener en su punto de liderazgo. Entonces, siempre debemos estar cuestionándonos, especialmente si queremos crecer como líderes,
Siempre debemos estar cuestionándonos 3 cosas a nivel del carácter. ¿Qué tan auténtico estoy siendo? ¿Qué tan íntegro estoy siendo? ¿Y qué tan disciplinado estoy siendo? Porque esas 3 cosas son las que forman mi carácter. La autenticidad, la integridad y la disciplina. Entonces la invitación es a permanentemente, todos aquellos de nosotros que queramos crecer como líderes, estar vigilantes a nuestra autenticidad, o sea, seamos nosotros mismos, a nuestra integridad, es decir, lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace está en concordancia. Y tercero, cómo está nuestra disciplina. Hacemos lo que hay que hacer, estamos trabajando todos los días en mejorar a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel espiritual. Estamos tratando de crecer en esas áreas, es supremamente importante. Y yo aquí los invitaría a ser valientes y a preguntarles a las personas cercanas a ustedes qué tal están siendo ustedes en esos aspectos, porque muchas veces nosotros nos vemos de una forma, pero es importante ver, digamos, lo más importante, lo que más nos puede ayudar es cómo nos están viendo los demás, porque hay cosas de nosotros que por el punto de visión nosotros mismos no podemos ver, y serían bastante interesante y sobre todo bastante productivo el entender qué están viendo los demás. Para terminar, voy a volverles a enumerar los 4 conceptos que hemos visto en la charla de hoy para que tengamos un resumen de esta parte importante que es lo que se refiere al círculo del líder. Entonces, el primer concepto, que lo tengamos claro, que lo tengamos en cuenta, es que nosotros de manera natural vamos a estar atrayendo a nosotros es aquellas personas que son como nosotros. Si necesitamos en nuestro equipo personas que sean distintas, tenemos que hacer el esfuerzo en traerlas, pero normalmente las personas que se van a sentir atraídas hacia nosotros son personas muy parecidas, y veíamos todas las áreas. El segundo punto, como líderes debemos tratar de llegar al corazón de las personas antes de pedirles su mano y su ayuda, y veíamos al presidente Bush de los Estados Unidos y las 2 formas tan distintas en que se había portado durante su primer mandato, con la gente de las Torres Gemelas que había estado cerca de ellos, y en su segundo mandato cómo no había sido capaz de crear conexión con la gente y no había logrado traer el corazón de la gente, se había ido simplemente a pedir su ayuda sin tratar de ganarse su corazón. El tercero es que entendamos que nuestro potencial como líderes, lo buenos líderes que seamos, va a depender de las personas de las que nos rodeemos, y veíamos el ejemplo de los presidentes, que lo primero que hace cada presidente es escoger su gabinete de ministros, porque de la buena elección de esos gabinetes de ministros es que va a permitirle a esa persona tener una buena presidencia. Sus ministros son cruciales. Y la cuarta es que la gente hace lo que ve, y que, como decía Gandhi, nosotros como líderes debemos es tratar de enseñar con el ejemplo, y debemos nosotros ser el cambio que queremos ver en el mundo. Gandhi decía, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Que tengamos conciencia que nosotros como líderes, las personas que nos siguen, no van a estar haciendo lo que nosotros les decimos que hagan. Las personas que nos siguen van a estar haciendo lo que nosotros hagamos. Y es tan importante a nivel de las personas que tenemos gente a cargo, sea padres de familia, sea profesores, sea empresarios, personas que tienen personal a su cargo. Pensemos en eso nosotros. Estamos siempre enseñando con el ejemplo. Las personas no van a hacer lo que nosotros hacemos, las personas van a hacer lo que nosotros les decimos. Y esto es supremamente importante y les agradezco muchísimo. Esa era la charla, lo que quería compartir con ustedes hoy. Espero que tengan una feliz